Bueno, y sí, es cierto que todos los temas están como encadenados, ¿verdad? Y están superpuestos en cierta forma. Obviamente el título de esta charla, Estrategias de Invasión, digamos, es un poco pretencioso. Yo pretendo en este espacio como centrar la charla en algunas cosas que suceden, sobre todo, digamos, comparando estos dos parásitos, Trypanosoma cruzi, Leishmania, las distintas especies de Leishmania, que son los parásitos que necesitan invadir y desarrollar sus formas intracelulares en el hospedador vertebrado, y bueno, y centrar un poco en qué es lo que está sucediendo antes, durante y un poco después de esos procesos de internalización que tienen estos parásitos. Entonces, esa es la idea. Yo como que lo organicé como en 4 capítulos que pueden, digamos, nombrarse de esa manera, pero obviamente esos 4 aspectos o capítulos no son secuenciales y tampoco van a ser para nada exhaustivos, diremos algunas cosas que tienen que ver con esas 4 aspectos. Pero antes de entrar en estos 4, me gustaría, siempre comento un poco que veamos en perspectiva, digamos, las estrategias de invasión de cada uno de estos parásitos. Y como ustedes saben, Leishmania en particular entra por la picadura del flebótomo, y, y, y Leishmania está perfectamente adaptado a fomentar la invasión, es decir, fomentar la fagocitosis en células de la línea monocito-macrófago, también en células dendríticas, en neutrófilos. También es capaz de entrar a otros tipos celulares, pero obviamente está claro que prefiere entrar en un macrófago, sufrir un proceso de transformación hacia la forma mastigota, la forma intracelular, y donde de alguna manera encuentra su confort, ¿verdad? Es esta forma, es decir, el gran esfuerzo de Leishmania es desarrollar una forma intracelular que en realidad va a vivir en el macrófago y va a mantener la infección, una única forma, ¿no? Esto es lo que quería resaltar de Leishmania. Y lo otro que quiero resaltar como aspecto general es que cuando hablamos de los estudios, digamos, de infección, de invasión y demás, tenemos que tener en cuenta, muchas veces se habla Leishmania hace esto, Leishmania hace lo otro, pero bueno, Leishmania es un conjunto de especies que por supuesto están muy relacionadas genéticamente, pero que también tienen sus diferencias. Entonces, un poco la cuestión de que y bueno, y justamente las distintas especies producen distintos tipos de enfermedades, ¿verdad? Como lo que se muestra ahí, y entonces muchas veces los estudios de invasión, de infección, de dinámica de la infección son muy distintos en una especie y no son trasladables, por supuesto, a otras. Esto como otro comentario general. Y con respecto a Trypanosoma cruzi, bueno, Trypanosoma cruzi también es un parásito que está perfectamente adaptado a la dinámica, a los hábitos alimenticios de la vinchuca, desarrollando las formas que precisa para invadir, ¿verdad? Todo tipo de células, ustedes ya lo saben, todo tipo de células en el hospedador vertebrado, pero desarrolla una forma tripomastigota que es capaz entonces de mantener la infección, de diseminarse, de ir a conquistar nuevos tejidos cuando alcanza el espacio extracelular, cuando alcanza el torrente sanguíneo, en fin, tiene toda esa complejidad de que transita entre dos formas y le da una dinámica a la infección. Y también alcanza, digamos, tejidos que son como de privilegio para su sobrevida y proliferación. Bien, y el otro aspecto que quiero resaltar, que en parte Guille lo nombró recién, es decir, que las formas
tripomastigotas, las formas infectivas para el hospedador vertebrado, ¿verdad? Las dos formas infectivas, en realidad provienen de procesos de transformación, de diferenciación, que son muy distintos, en ambientes muy distintos, ¿no? Ya que hablábamos de los ambientes que determinan de alguna manera estos procesos de diferenciación. Y por lo tanto, las formas de comunicarse con las células, la forma de invadir, la forma de interaccionar para ingresar a la célula, etcétera, son diferentes entre ambas formas. Eso también tengámonos en cuenta. Bien. Y el otro aspecto que ya también ha sido comentado en clases anteriores es, bueno, la particularidad de la superficie de estos parásitos. Así que no me voy a detener mucho, pero simplemente mostrar que, bueno, eso, que son el resultado de una coevolución con sus hospedadores respectivos y que han llevado a diferenciar, ¿verdad? A mostrar ciertos elementos que son comunes en las superficies de cada uno de estos tripanosomátidos, ¿verdad? Pero también elementos bastante diferentes. Leishmania utiliza enormes cantidades de un lipofosfoglicano, del cual algo vamos a hablar, y una proteína, una glicoproteína muy abundante que es la GP63, mientras que Trypanosoma cruzi tiene otras componentes proteicos, pero muy modificados por oligosacáridos. Entonces, lo común es que todas estas superficies son superficies protectoras para los distintos parásitos. Pero también tienen en común otras cosas, y es que cuando vemos los elementos proteicos en la superficie de los tres tripanosomátidos son proteínas muy abundantes del parásito, ¿verdad? Las GP63, las mucinas, las MAST, las transialidasas, otras proteínas componentes que son de la membrana de Leishmania, en fin, que son componentes muy abundantes. En común, su anclaje a GPI, del cual ya hemos hablado, Carlos lo comentó, Guille lo comentó recién, que posibilita justamente esa densidad de la superficie. Y lo tercero es que todas estas proteínas participan en protección y en adhesión, invasión, es decir, todas tienen un papel activo en los procesos de invasión. Entonces, entrando ya a los procesos de invasión, solo comentar qué mecanismos, digamos, qué interacciones, en fin, en forma, digamos, bastante general. Primero, ver cómo en el caso de Leishmania. En el caso de Leishmania juega un papel bastante importante todo lo que ocurre acá en el flebótomo para inyectar los promastigotas metacíclicos en la dermis, componentes ya sea parasitarios, ya sea del propio microbiota del flebótomo, están incidiendo en cómo es el encuentro con todo este conjunto de células en Leishmania. Digamos, hay un acuerdo en que la llegada masiva de neutrófilos es un aspecto importante y que va a determinar el curso de la enfermedad. Los neutrófilos, digamos, fagocitan a los promastigotas metacíclicos, ¿verdad? También secretan factores que son quimiotácticos y que por lo tanto traen la llegada de otros tipos celulares, como los macrófagos. Hay distintas formas de entrada del parásito en las células, en los macrófagos. Una es esta bastante silenciosa, en la cual los neutrófilos, digamos, apoptóticos son fagocitados por los macrófagos, pero también los macrófagos pueden fagocitar, obviamente, los promastigotas libres. Bien, entonces, ¿cómo es que se promueve, ¿no? Yo decía, la estrategia de Leishmania es promover la fagocitosis. Bueno, en realidad utiliza 4 o 5 receptores
del macrófago para facilitar la entrada. Y los usa utilizando justamente sus componentes importantes de la superficie, ya sea por la actividad proteasa de la GP63, que genera ligandos que inhiben la cascada de complemento, por lo tanto favoreciendo su sobrevida, o ya sea generando ligandos para utilizar estos receptores de complemento 1 y 3. O los lipofosfolipidanos, que también sus componentes glucídicos pueden interaccionar, por ejemplo, con receptores de manosa. Esto es obviamente una simplificación, también hay otros receptores implicados. GP63 también interacciona con fibronectina, y bueno, como que todo esto ayuda a la entrada de la forma promastigota, la forma mastigota a través de, sobre todo, opsonización y mediando reconocimiento con receptores especie gamma, también es fagocitado por los macrófagos. Y bueno, y esto es la entrada silenciosa de... bien, entonces esos son un poco los receptores. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente después de que entra? Bueno, estos estudios en Leishmania donogani, que ya tienen muchos años, han mostrado la importancia de generar las condiciones para el proceso de diferenciación de la forma promastigota a la forma no mastigota. Es la forma promastigota la que es capaz de retrasar esa maduración fagolisosomal que va a ocurrir, es decir, que la vacuola parasitófora que se forma con la entrada de Leishmania madura y adquiera características lisosomales. Y esto es un tiempo que le permite al parásito disparar el proceso de diferenciación hacia la forma amastigota, que esta sí, en realidad, vive cómodamente en el compartimiento fagolisosomal, ¿no? Esto ha sido estudiado utilizando parásitos que justamente no expresan lipofosfolipidanos, y se ha visto que en realidad son los lipofosfolipidanos expresados abundantemente. Ahora, otra vez, miren cómo acompañan las moléculas de superficie de estos procesos de diferenciación y la necesidad de mantener los ciclos de vida del ciclo infectivo de los parásitos. Estos lipofosfolipidanos son muy abundantes en la forma de promastigota y bajan enormemente su expresión en la forma mastigota. Y son necesarios justamente porque la forma promastigota introduce cambios, se transfiere a microdominios de la membrana de la vacuola para excluir determinados reguladores, ¿verdad?, de tráfico vesicular, impidiendo el ensamblado de la ATPasa vacuolar, ¿no? Entonces, con eso gana el tiempo suficiente para para diferenciarse la forma mastigota. Y esto, bueno, es un aspecto. Hay otras especies de Leishmania que no tienen esta particularidad, es decir, esto es de Leishmania donogani. ¿Qué pasa con Cruzi? ¿Cuáles son los receptores? Bueno, ya hemos hablado bastante de receptores. También sabemos que Cruzi usa un montón de receptores y utiliza un montón de mecanismos. ¿Por qué digamos, no, que esta figura en realidad es como un poco un resumen, ¿no? Está claro que la capacidad de interaccionar con distintos tipos celulares va a estar dada sobre todo por combinaciones de receptores, ligandos que existan en cada tipo celular y que van a determinar que el parásito pueda invadir, ¿verdad?, cada una de esas células. En algunos casos tendrán mayor relevancia algunos receptores celulares y en otros casos otros, etc. O sea que esta es como un resumen y probablemente no del todo abarcativo de todas las interacciones que ocurren entre el parásito y la célula hospedadora.
Y entra también por diferentes mecanismos endocíticos, también es capaz de ser fagocitado, por supuesto, y también por diferentes mecanismos endocíticos. Vamos a hablar un poquito más de esto. Y el grupo de Andrews ha estudiado mucho los mecanismos por los cuales entran estos parásitos a la célula y ha descrito que los tricomatigotas son capaces de introducir, fíjense, de introducir daño en la membrana. Y además son capaces de, una vez que entran, conservar cierta movilidad, lo pueden ver acá, y sobre todo con este. Es decir, que en realidad el parásito mete bastante empeño en entrar en la célula, ¿verdad? Es un proceso que es bastante activo y no es difícil pensar que pueden haber cuestiones de daño en la membrana. Incluso una vez dentro de la membrana, estos investigadores han propuesto que generan también protrusiones de la membrana desde dentro. Así pues, justamente uno de los, el daño en la membrana es señalizado a través de un aumento del calcio intracelular que promueve la exocitosis de lisosomas, ¿verdad? En el sitio de daño, y por lo tanto esto es aprovechado por el parásito para poder ingresar. ¿Por qué? Porque el contenido lisosomal que es volcado al espacio extracelular incluye la esfingomieliasa ácida, que es una enzima que introduce cambios en los fosfolípidos de la membrana, es decir, cliva la esfingomielina y genera un enriquecimiento de ceramida en la cara externa, y eso favorece que la membrana tienda a la invaginación y a coalescer. Entonces, un mecanismo que es básico para la reparación de daño de membrana es, de alguna manera, aprovechado por el parásito para ingresar rápidamente en un compartimiento fagolisosomal. También, además, por supuesto, de la fagocitosis, han sido descritos otros mecanismos, como la propia invaginación de la membrana con aumento de PI-P3, pero con enriquecimiento de IP3 en esas regiones, y también se ha descrito que se dispara un mecanismo bastante preciso en el cual se incorporan marcadores endosomales, tempranos, tardíos, para finalmente llegar a un compartimiento lisosomal. Esta etapa también es bastante fundamental porque si la vacuna del parásito no alcanza ese compartimiento lisosomal y queda con características de membrana plasmática, es expulsado por la célula y por lo tanto revirtiendo la infección. Entonces, la cuestión es que, ya sea por un método o por otro, el parásito alcanza ese compartimiento fagolisosomal que le posibilita completar la diferenciación, digamos, le posibilita el escape de la vacuola para alcanzar el citoplasma donde, bueno, justamente encuentra su comodidad, digamos, y para proliferar libremente en el citoplasma. Ahora, y esto lo hace porque es el compartimiento lisosomal el que posibilita que actúe una proteína de tipo porina que, ayudada por la transialidasa, ¿verdad? Esta enzima que también hemos hablado de ella, que es capaz de un poco desnudar de ácido, removiendo ácido ciálico de la membrana de la vacuola, y posibilitando que actúe esta proteína tipo mucina, que tiene actividad máxima a pH bajo, para entonces introducir poros y poder completar la salida al citoplasma. Bien, entonces,
hemos hablado de la señalización por calcio, como bien nos contó Guille. La señalización por calcio que media en los movimientos de lisosomas a la entrada de los parásitos ha sido muy estudiada, ¿verdad? Se sabe que es importante y es una señalización súper importante para generar esas primeras señales que posibilitan las interacciones entre las dos células. Ahora, digamos, estas señalizaciones se generan de distintas formas por ejemplo, las formas tripomastigotas sanguíneas, pueden, que secretan la crucipaína, es decir, hay, por ejemplo, claramente dos proteasas, la oligopeptidasa B, que lo que hace es, por su actividad proteasa en el parásito, genera una agonista de calcio a través de la activación de fosfolipasa C, etcétera, y aumento de IP3 y reconocimiento del receptor de IP3 que libera el calcio desde los reservorios intracelulares, como bien decía Guille, y también hay señalización por calcio por la acción proteasa también de la crucipaína, que genera ligandos para el receptor de bradykinin. Entonces, esto en la forma metacíclica, ¿verdad? También existe la señalización por calcio. Ahora esta se genera, fíjense, y esta es una de las diferencias que comentaba al principio entre los tipos mastigotas metacíclicos y los derivados de tejidos, los derivados de células, en el que la forma metacíclica expresa grandes cantidades de una proteína, que es la GP82, de la familia, de la superfamilia de la familia GP85 transalidasa, y esta proteína expresada en grandes cantidades en la membrana de los metacíclicos es capaz de interaccionar en forma bastante específica con una proteína de la membrana lisosomal, que es LAMP2, y no así con LAMP1, es decir, que hay una interacción bastante precisa. Y este receptor, este LAMP2 está presente en bastantes bajas cantidades en la membrana celular, de hecho está en realidad en la membrana lisosomal. Pero esa interacción precisa entre la proteína parasitaria y este receptor, lo que fomenta, a través de la señalización con calcio, es la movilización de los lisosomas hacia el sitio de entrada, y por lo tanto es el ofrecimiento a más ligando o a más receptor para el ligando GP82, favoreciendo la invasión. De manera que entonces diversos mecanismos entre las distintas formas e incluso dentro de una misma forma. Como forma de resumir y comparativa, bueno, justamente estos dos parásitos, Trypanosoma cruzi y Leishmania, a diferencia de otros parásitos que lo que hacen es evitar vacuolas fusogénicas, es decir, vacuolas que lleguen al compartimiento fago-lisosomal, tanto Trypanosoma cruzi como Leishmania utilizan ese compartimiento fago-lisosomal. En el caso de cruzi en forma transitoria, en el caso de Leishmania para quedarse a vivir dentro de ellos. Y también Leishmania utiliza en algunas células, esto ha sido escrito en fibroblastos, y es posible que en otras células, también utiliza el mecanismo de reparación de membrana para ingresar por este mecanismo de que les comentaba de exocitosis lisosomal para entrar a otras células. Pero claramente su preferencia es por células fagocíticas y por lo tanto esta vía de entrada es sin duda la más importante. Bien, hasta aquí no hay problema. Entonces, voy un poco rápido, pero ustedes si quieren me interrumpen. Voy a decir algunas cosas con respecto a
protección, resistencia, en fin. Es decir, y bueno, cuando hablo de protección, resistencia, tengo que recurrir a la superficie, ¿verdad? Ya hemos visto qué tipo de moléculas hay expresadas en la superficie, por ejemplo, de Trypanosoma cruzi, transialidasas, mucinas, son por excelencia las más abundantes en la superficie de varias de las formas de Trypanosoma cruzi. Este, las mucinas, como ustedes saben, son proteínas que están modificadas eh, por oligosacáridos, ¿verdad? O ligados, y que pueden ser decorados por las transialidasas. Estas proteínas que son muy importantes en muchos de los aspectos que tienen que ver con el mantenimiento de la infección, con la evasión, etcétera, han sido, bueno, muy estudiados por Sergio, por cierto. Estas proteínas no solo, digamos, contribuyen a la protección de la superficie como tal, ¿verdad? Y a la evasión inmuno, sino que también son capaces, a través de su actividad transialidasa, decorar, digamos, o modificar los glicofenotipos de células, en algún caso células del sistema inmune, que son relevantes para, por ejemplo, el reconocimiento intercelular y el éxito de montar respuestas eficaces contra el parásito. Es decir, que las transialidasas, en particular de los tripos mastigotas derivados de células, se secretan y van a poder ir a modificar muchas veces el paisaje de las membranas de sus células hospedadoras. Pero también, y esto también ha sido nombrado, muchas transialidasas son inactivas desde el punto de vista enzimático, pero conservan su capacidad para unirse a ácido ciálico y por lo tanto actúan como adhesivas. Es decir que mucinas, transialidasas, un poco en conjunto, digamos, contribuyen a estos procesos que son fundamentales en el ciclo infectivo. Un comentario de las mucinas, sin entrar, digamos, en mucho detalle, es que en realidad cambian sus perfiles de expresión entre las formas del insecto, que están presentes en las formas del insecto, hacia las formas que están presentes en el hospedador vertebrado, ¿no? En el hospedador vertebrado hay una una expresión de familias que son muy variables, a diferencia de las formas del insecto. Y esto, bueno, de alguna forma está mostrando esa enorme presión selectiva que puede haber hacia la generación de variabilidad, ¿verdad? Hacia mostrar una superficie que es variable. Ahora, la dinámica de expresión de estas proteínas, mucinas, y también con las más que algo se ha hecho todavía, está difícil de entender. Es decir, ¿qué es lo que, o sea, se asume que hay una expresión en mosaico, ¿verdad? Pero también está un poco lo que como nos comentaba Sergio, que decía, bueno, pero muchas de las cosas se ven como promedios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en una población? Y esto es un ejemplo, es decir, hasta que no tengamos las herramientas para ver qué sucede, cómo es la dinámica de expresión de estas mucinas y cómo cambian a lo largo de la infección, ¿verdad? No vamos a tener como el panorama completo, ¿verdad? Bien, lo que está claro es que esta estrategia digamos, contribuye a la evasión inmune, bueno, en fin, ya del tema de la interacción con el sistema inmune, van a ver que en este capítulo, digamos, protección está bastante ausente porque van a tener la preciosa clase de Karina, que creo que completa mucho de estos aspectos. Bien, entonces, la superficie de Leishmania, ya lo habíamos dicho, pues hay un componente que es el lipofosfoglicano, que tiene una estructura bastante compleja, y que por excelencia es una proteína, es una
un glicoconjugado muy abundante en la superficie del parásito, alcanza 3 millones de copias en un promastigota, ¿verdad? Y que además es una molécula que es multifuncional, ¿verdad? Es decir, no solo porque dentro del hospedador vertebrado interacciona con receptores celulares, modifica programas, digamos, programas de activación génica y demás, protege contra las primeras defensas del sistema inmunitario, como es la lisis por el complemento, también participan en fomentar la diferenciación, como hemos visto dentro de la vacuola. No solo eso, sino que también tiene un papel clave en la diferenciación hacia la forma metacíclica en el hospedador, en el flebótomo, en el insecto, porque cambia completamente su estructura de la forma procíclica a la forma metacíclica, y entonces también contribuye a generar las formas infectivas. Es decir, que Leishmania como que va basado su estrategia en pocas moléculas haciendo muchas cosas, ¿no? Eso se podría decir a modo de resumen. Y el otro aspecto que quiero hablar que tiene que ver con la resistencia, digamos, es que estos parásitos, ya lo hemos hablado, es decir, necesitan llegar, es decir, se enfrentan a muy distintos tipos de estrés, ¿verdad? Entre ellos el estrés oxidativo. Imaginen un macrófago entrando por fagocitosis en un parásito entrando por fagocitosis en un macrófago, en la propia fagocitosis, digamos, el proceso de fagocitosis activa la NADPH oxidasa, como ustedes saben, en el compartimiento del fagosoma, y genera el anión superóxido. Este anión superóxido puede dismutar y formar peróxido de hidrógeno, que es oxidante para el parásito. Pero esto es en un contexto temprano, tal vez de un macrófago no activado. En el contexto de un macrófago activado, que por supuesto por la señalización activa la INOS, la óxido nítrico sintasa, se produce óxido nítrico. Este óxido nítrico se puede combinar con el anión superóxido para dar peroxinitrito. El peroxinitrito es un fuerte agente, digamos, citotóxico para el parásito. Entonces, el parásito, en parte de su estrategia, está basada en generar un montón de defensas antioxidantes, una batería tanto de tioles de bajo peso molecular como proteínas, peroxidasas, por ejemplo, superóxido dismutasas, en fin. Es decir, hay una compleja red de enzimas antioxidantes que pueden contrarrestar estas actividades, digamos, que atentan contra su vida. Pero un aspecto que quiero resaltar es que en realidad ha habido una correlación entre lo que es la expresión de estas proteínas, por ejemplo, las peroxirredoxinas, la triparredoxina, las superóxidos notasas. Hay una correlación entre virulencia y expresión de estas proteínas. ¿Tá? Puede tener su lógica, ¿verdad? Estas proteínas son más eficientes para detoxificar. Pero además, esta correlación entre expresión de las proteínas y mayor virulencia también se correlaciona con una mayor severidad de la enfermedad. Y tanto estudios in vitro como en vivo han mostrado que la mayor expresión de estas proteínas lo que hace es promover la mayor sobrevida y proliferación dentro de las células infectadas. Ahora bien, estas proteínas, cuando se enfrentan al estrés oxidativo, son capaces de sobreoxidarse, porque el residuo catalítico importante en la catálisis, cuando reacciona con el oxidante varias veces, se sobreoxida, y por lo tanto ya queda como una forma inactiva desde el punto de vista peroxidasa. Se ha visto que los parásitos son capaces de sobreoxidar estas proteínas, por ejemplo en EPIs cuando son tratados, pero también en el contexto de la infección. Estas proteínas
en la dinámica de infección, la forma mastigota tiene al menos una parte de estas proteínas sobreoxidadas. Ahora, ¿qué pasa con la sobreoxidación? Bueno, en realidad en otros organismos, por ejemplo en los mamíferos, estas proteínas cuando se sobreoxidan, obviamente ya no son peroxidasas y pasan a formar, digamos, a funcionar como chaperonas moleculares, es decir, a promover, digamos, a inhibir la agregación de proteínas. Y esto lo hacen porque cambian digamos, su estatus oligomérico, ¿verdad? ¿Qué pasa pero una cosa curiosa es que las peroxirredoxinas de Trypanosoma cruzi también nosotros hemos visto que puede promover digamos, bajar la agregación de proteínas, pero sin embargo esta actividad no depende de que se inactive como peroxidasa, sino que también conserva su actividad de chaperona en la forma reducida. Esto muestra que entonces este tipo de proteínas pueden estar teniendo propiedades particulares en el contexto de la infección. Y la relación o la relevancia entre la actividad chaperona y la virulencia se puso en evidencia con los estudios que se hicieron con la peroxirredoxina mitocondrial de Leishmania infantum, en la cual, fíjense, el uso de mutantes, o sea, de mutantes knockout, de knockouts para para esta proteína, lo que hace es que, bueno, prácticamente anula el crecimiento parasitario en el modelo de infección en ratones, pero esta avirulencia mostrada por los parásitos knockout es revertida prácticamente cuando se rescata el fenotipo, digamos, cuando se utiliza, ¿verdad?, un mutante, es decir, la un gen que expresa la proteína mutante en su sitio catalítico, es decir, la proteína inactiva desde el punto de vista peroxidasa. Quiere decir que entonces la relevancia para la virulencia viene dada por la actividad de prevenir la agregación de proteínas. De hecho, estas autoras demostraron que se previene la agregación de un montón de proteínas de Leishmania, ¿verdad? Y lo que, digamos, se propone es que entonces estas peroxirrodoxinas pueden estar prácticamente actuando, digamos, como elementos de resistencia o formando, o digo yo, más bien, que estén formando parte de un sistema de resistencia y de protección frente a distintos estrés, el estrés oxidativo, el estrés de temperatura, el estrés de pH, al que se enfrenta el parásito en esos primeros momentos de infección, ¿verdad? En esos momentos tempranos de infección donde hace falta generar una respuesta rápida y que entonces, bueno, por estas actividades estén promoviendo la mayor sobrevida y por lo tanto proliferación de las formas intracelulares. Bien, ¿qué vamos a decir de comunicación? Es decir, bueno, ¿qué dice el parásito? ¿Qué respuestas celulares se generan? Vamos a decir algunas cosas. Primero que gran parte digamos, del partido se juega aquí, ¿no? En la parte de generar condiciones para poder evadir al sistema inmune, tanto el sistema innato como el adaptativo, y en esto no me voy a meter, por supuesto pensando en Leishmania, gran parte de la cuestión se basa en promover la activación alternativa de macrófagos, ¿verdad? Con secreción de citoquinas reguladores, en fin. Pero bueno, estos son temas que van a abordar en otras clases. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que, si nosotros analizamos la
respuesta temprana de las células a la infección, en estos momentos en el que en realidad el parásito está invadiendo, está promoviendo su diferenciación y está en una situación, por decir, previa a la comodidad, de alguna manera, si nosotros analizamos este, para una misma cepa y para unos mismos tiempos, 3 distintos tipos celulares, como son estos, los cardiomiocitos, los macrófagos o células epiteliales, vemos que se genera una respuesta importante, ¿verdad? Estos son estudios transcriptómicos, en donde se ven que muchos genes cambian su expresión, yendo hacia la activación o a la inhibición, en fin, pero en realidad cada uno digamos, este proceso en cada tipo celular promueve respuestas que son bastante diferentes y que no son trasladables de un tipo celular a otro, ¿no? Lo que muestra entonces que en realidad en la interacción del parásito con la célula hay, digamos, justamente una interacción bastante específica de tipo celular y que el parásito es capaz de promover, digamos, respuestas importantes ya desde el inicio. Muchas de esas respuestas van a ser transitorias, ¿verdad? Y podrán ser revertidas, y otras formarán parte de un programa de reprogramación, digamos, celular, que lo que va a hacer es bueno, justamente fomentar condiciones mejores para la vida del parásito dentro de esa célula. Obviamente que esto se complejiza bastante más en un contexto tisular, donde justamente también van a tener oportunidad de ver con los estudios que nos contarán después. Y lo otro es que, bueno, justamente, ¿qué factores del parásito promueven esas grandes respuestas? Bueno, en el caso de Leishmania, que como ya les dije, basa en relativamente pocas moléculas que hacen mucha cosa, se ha visto que, por ejemplo, utilizan mucho la actividad proteasa de la GP63. La GP63 es muy abundante en la forma promastigota, la forma que va metacíclica, que va a, a invadir la célula, está en la membrana, se secreta, y la actividad proteasa de esta proteína va a modificar blancos celulares, blancos como, por ejemplo, la actividad de estas 3 fosfatasas, que fíjense que nada menos que interfieren con la señalización mediada por TLR para la activación de NF-κB, o con la señalización mediada por interferón gamma para activar las actividades microbicidas del macrófago, o con un factor de transcripción como FOXP, que también activa muchas de las funciones microbicidas de los macrófagos. Entonces, tocando determinados blancos, es capaz de, obviamente, de generar blancos relevantes, es capaz de generar respuestas importantes, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Trypanosoma cruzi, en los estudios, espero no equivocarme, de Camila, puede ser, de Camila, donde ellos veían que Trypanosoma cruzi en la infección promueve el secuestro de un factor de splicing, bueno, de alguna manera, y la transcripción, bajando elementos claves. Ahora, obviamente, todo esto forma parte de un arsenal digamos, de defensa en momentos, y tiene una dinámica. Hay muchas cosas, muchas respuestas, ¿verdad? O, digamos, muchas interacciones que luego, digamos, se acomodan, ¿verdad? Son dinámicas, eso es lo que quiero transmitir. Bien. Y hablando de dinámica, una cuestión dinámica es esta, por ejemplo, otro ejemplo en Drosophila, perdón,
en Leishmania, doy tanta clase de eso, en Leishmania, que en la cual lo que se ha visto es que, al menos transitoriamente, en los primeros momentos, la Leishmania es capaz de acumular mayor cantidad de hierro en el fago lisosoma, porque justamente impide que o baja la expresión de un transportador de hierro, que es un transportador que saca hierro para fuera de la vacuola. Leishmania manipula para que este transportador sea degradado en mayor cantidad, y eso le permite acumular más hierro, proliferar más, al menos transitoriamente. Y esto lo hace induciendo los niveles de transcripción de una hormona peptídica que regula hierro, que es la epsidina. O sea que tocando o modificando un regulador de la célula, induce la degradación de un componente también celular, ¿no? Y esto también lo hace porque esta hormona también regula la ferroportina, que es la proteína de macrófagos que exporta hierro hacia el espacio extracelular. O sea que toca todos esos flancos. Bien. Y otro aspecto que a mí me gustaría comentar con respecto a la comunicación es no olvidar el exoproteoma, ¿verdad? O el secretoma de estos parásitos. De esta imagen es en Trypanosoma cruzi, pero también hay estudios en Leishmania, donde está claro que digamos, muchos componentes, bueno, el Trypanosoma cruzi secreta muchas proteínas en forma libre, y también secreta vesículas, como todas las células, pero bueno, que digamos, los componentes de estas vesículas determinan que en muchos casos fomenten la invasión. Es decir, llevan, además de por supuesto provocar respuestas en el hospedador, llevan a una mayor invasión, es decir, que algunos autores la consideran como factores de virulencia. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad cuando se analizan algunas de las componentes abundantes de estas vesículas, llevan muchos de los factores de virulencia de los cuales hemos estado hablando, ¿no? Proteínas de membrana y demás, tanto en Trypanosoma cruzi, por ejemplo en Leishmania, donde están la G73, los lipofosfatoetanos. Pero además la infección promueve un cambio en la forma o en la secreción de vesículas a partir de células infectadas. En este estudio se ve que hay un aumento en la secreción de vesículas de células infectadas con respecto a no infectadas, ¿sí? Y en realidad no solamente hay un aumento del número de vesículas, sino que hay un cambio en la composición de esas vesículas, ¿verdad? Es decir, que la infección es capaz de modificar la forma en que esa célula infectada se va a comunicar con otras, incluso llevando dentro de esas vesículas secretadas por células infectadas proteínas del propio parásito, ¿sí? Bien, entonces, nada, esto como para que recuerden que este es un aspecto de la comunicación y de la invasión que hay que tener en cuenta. Bien, entonces ahora, por último, comentar algunas cosas de la persistencia y la diseminación, ¿no? Y van a ser tan solo algunos aspectos que tienen que ver con la dinámica y algunas preocupaciones o cosas que tienen que ver con estos temas. No voy a entrar en tropismo, muy interesantísimo todo lo que nos contó Alejandro sobre eso, que es un especialista en estos temas. Simplemente voy a comentar algunas cosas que tienen que ver con, bueno, que tienen que ver con la diseminación, primero en Leishmania, ¿no? En Leishmania, en realidad, como ya dijimos, algunas especies en realidad fomentan lesiones que quedan un poco
en el propio sitio en el que entró leishmania, digamos que no fomentan mucho la migración, mientras que otras especies, por ejemplo, acá Leishmania infantum, pero no amazonensis, que es justamente dermotrópica, se ha visto que fomentan la migración direccional de las células dendríticas. Las células dendríticas parecen tener un papel muy importante en la dinámica que pueda tener la infección por Leishmania, ¿no? Porque claramente la diseminación de Leishmania depende de que se muevan las células, ¿verdad? Y que vayan a los distintos órganos, ¿verdad? En particular el vaso y el hígado, son dos órganos muy infectados por Leishmania. Entonces, hay elementos parasitarios y, por supuesto, el juego digamos, del contexto del hospedador que determinarán entonces el progreso y las características de cada una de las enfermedades producidas por estos parásitos. Y con respecto a Trypanosoma cruzi, bueno, estos estudios de bioluminiscencia, bueno, un poco muestran la dinámica de la infección, cómo en la fase aguda esta infección es bastante masiva, con altas cargas parasitarias. Esto es un modelo de ratones Valpsee, y vamos a ver que en realidad este, hay estudios publicados que muestran claras diferencias también de acuerdo al hospedador que se utiliza, es decir, la cepa de ratón, es decir, que acá siempre hay una interacción entre el parásito y el hospedador. Y en la fase crónica empiezan a haber focos que alternan, que tienen una dinámica, que aparecen, desaparecen a lo largo de los días, para terminar, digamos, encontrando nichos que son preferenciales. Por ejemplo, en este modelo describen el tracto intestinal como el lugar preferencial. Pero bueno, eso está claro que depende de muchos factores. Pero hablando del tema de las dinámicas, a mí me gustaría terminar con algunas cosas que agregan complejidad a estos temas cuando estudiamos, bueno, eso, ¿no? Los mecanismos de invasión, de infección. Uno tiene que ver con las formas parasitarias, y ya hemos hablado en las clases anteriores de los ciclos de estos parásitos, en particular en Trypanosoma cruzi. Bueno, hay como toda una diversidad de formas. Hemos hablado de los amastigotas durmientes. Bueno, también existen unas especies de amastigotas que son más bien esferomastigotas con cortos flagelos. Está la presencia de esta forma tipo amastigota, tipo epimastigota, tipo intracelular, ¿verdad? Y que ha mostrado que es infectiva. Ahora, y también hay, esta figura no me ayuda, pero también en el insecto hay toda una diversidad de formas encontradas en el insecto, en la bichuca. Entonces, la cuestión es, bueno, y todas estas formas, ¿qué son? ¿Qué relevancia tienen? ¿En qué contexto se generan? Son formas intermedias en los procesos de diferenciación. Entonces, porque a mí como que cuando veo esto me resulta difícil el razonamiento de un proceso rígido de diferenciación, ¿verdad? Como decía Esteban, ¿verdad? Bueno, no lo descarto. Puede ser que entonces estos son solamente, ¿cómo es? Formas intermedias y en un proceso que es sí rígido de diferenciación, y que acompañan eso que decía Guille, ¿no? Van acompañando ese cambio drástico, ese ambiente que le está gritando, anda hasta allá. Pero por otra parte, bueno, elementos como estos, las propias láminas de Chagas, donde él observaba todas las distintas formas, tanto en el insecto
en la vinchuca, como lo que veía en muestras de tejido de sus pacientes, o los estudios más modernos en los cuales, bueno, estos también son los estudios del grupo de Kelly, donde ven, bueno, que en los distintos tejidos empiezan a aparecer esas formas. Se han puesto a medir, ven que hay distintas formas que son de distinto largo flagelar o distinto largo del cuerpo, es decir, hay una diversidad de formas, ¿verdad? Que Adriana, conviven. Adriana, Sí, tenemos que ir terminando. sí, ya estoy terminando, que conviven con muchas otras. Entonces, esto tiene que ver, estas formas tienen que ver con este tema que justamente discutían con Carol y con Carlos Renato ayer. Hay sincronización, es decir, este ciclo es así tan sincrónico, ¿no? Esto es lo que plantea un poco el grupo de Kelly, cuestiona perdón, porque ve porque ve que estas formas conviven incluso dentro de una misma célula. Entonces, última reflexión, y esto se pregunta para los especialistas, ¿no? Tiempos de replicación y diferenciación. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Es que el parásito en la fase aguda quiere acelerar el ciclo celular porque digamos, necesita diferenciarse rápidamente a tripo, diseminarse, buscar un poco así, en modo general, por todo el organismo, sus sitios de comodidad, y entonces necesita cortar y replicar muy rápido, y por eso con mucha frecuencia se observan tripos, etcétera. Y en la fase crónica, entonces, en realidad los tiempos de replicación se enlentecen enormemente y por eso se observan nidos de amastigotas con un montón de amastigotas que quedan un poco ahí. Bueno, ¿cuánto de esos son formas durmientes? ¿Cuántos son amastigotas que en realidad se están replicando, pero en realidad a tiempos diferentes? Bueno, todo esto es como que no se conoce, ¿no? Entonces lo dejo por ahí y termino con una de Leishmania que me intriga siempre, que es, bueno, que también hay que tomar en cuenta las vidas intracelulares diferentes que pueden tener, por ejemplo, digamos, esa forma mastigota de Leishmania que en realidad en algunas especies prefiere vivir en comunidad y en otras especies siempre me intrigó por qué prefiere vivir este, bueno, es una forma de decirlo de prefiere vivir, pero porque está en vacuolas individuales. Tiene que haber, bueno, eh, tienen que haber, estar pasando cosas distintas en esas dos situaciones. Bien, gracias Enrique, perdón que No, no te preocupes. aceleré. Nos dejaste interrogantes muy, muy interesantes planteadas. A lo mejor hay tiempo para una preguntita. Lisa. Hola doctora, qué pena. Creo que hay alguien más que iba a preguntar también. Es que me generó muchísima curiosidad justamente la diapositiva de los estadios de tripanosoma y yo quería preguntar si, no sé, de pronto esto también podría estar relacionado con esos isotropismos que mencionaban al inicio o con la posible coinfección de una cepa con clones totalmente diferenciales. No te sé responder eso, muy interesante lo que planteas, es decir, si puede haber diferencias en las dinámicas de diferenciación de estos parásitos o en el contexto de diferentes cepas, bueno, todo eso no, creo que no se sabe. Sí, es que yo Así que, me acordaba de ese artículo de Juan, que creo que es de los pocos donde dice que hay posible recombinación sexual y coinfección en células, entonces, claro, claro, todo eso puede pasar. muchas gracias. Mauricio, bien corta la pregunta, por favor, porque estamos bien al filo Bueno, bueno es corta, pero es amplia. En realidad son dudas que me han ido surgiendo a lo largo del curso, hasta diversidad entre un estadio y el otro del parásito. Por ahí anteriormente se utilizaba mucho la forma de epimastigote
para probar por ahí algunas drogas, bien, y con el paso del tiempo se han ido como dejando atrás o dándole menos importancia a la forma de epimastigote y pasar a tripo y a mastigote, que son las formas infectivas. Con esta aparición, entre comillas, de la forma infectiva de epimastigote, podría como revalorizarse, digamos, volver a trabajar con esto, y si consideran que esta forma infectiva de epimastigote puede ser una evolución en el parásito, digamos, porque o sea, antes no se conocía, por así decirlo, esta forma. ¿Y por qué si la forma de epimastigote es infectiva, qué ventaja le tiene, o sea, qué ventaja tiene el parásito en cambiar de estadio a tripo, o sea, con el gasto energético que hemos visto a lo largo del curso y que conocemos, qué ventaja le confiere al parásito transformarse en tripomastigote, siendo que el epimastigote puede llegar a ser una forma infectiva? No sé si se entiende la pregunta Sí, y se el entiende, foco del... Mauricio, y además estás agregando más preguntas a las que yo hice y que están todas buenísimas. Pero está claro que digamos, yendo a lo último que dijiste, la forma esa, primero hay que ver qué preponderancia tiene esas formas en los contextos de infección, ¿no? Por otro lado, esa forma, si es una forma intermedia, bueno, que en algún momento sale de la célula, bueno, y que se ha visto que es capaz de infectar otras, bueno, puede ser que se dé en ese contexto, pero en realidad el epimastigota-like es distinto del tripomastigota. El tripomastigotas, como viste, está perfectamente adaptado a inducir muchos cambios en la célula, a fomentar los procesos de invasión y demás. Entonces, en realidad no es tan fácil decir, no, esta vía es más corta, ¿no? Es decir, forma parte de ese programa de diferenciación. Es así como, ojalá estuviera Ariel, que ha estudiado con no sé si está, estas formas y sabe bastante más que yo de esto. Creo que está en el avión. Bueno, Está volviendo de Francia. bueno. Bueno, las demás consultas por el chat, por favor, y a lo mejor incluso ahí se podría dar de repente respuesta un poco más tijería. Y varios, pues podemos intervenir ahí.